Hola, ¿qué tal? Estamos de nueva cuenta aquí con un video sobre uno de los temas más importantes del curso, puesto que los trabajos que hagan van a ser a partir de esta clase o este video. Les voy a dar los pormenores y eso son una serie de videos para que ustedes tengan presente el tema, y es importante porque los trabajos que ustedes realicen van a entrar a carpeta directamente. Es un tema que se evalúa y con el cual ustedes van a trabajar de forma escrita. Voy a comenzar por compartir mi pantalla para que ustedes puedan observar cada una de las partes y tengamos una definición específica de cada una de ellas. Muy bien, comparto. Y es esta, ¿ok? El tema de hoy es el resumen. Y vamos a tener una definición en común para que todos sepamos de qué hablamos, y en caso de que exista algún tipo de examen, pues también ustedes tengan un referente. El resumen es una representación abreviada del contenido de un documento, es decir, un escrito que se constituye o que se construye a partir de otro y consiste en extraer lo que consideramos más importante de un tema. El propósito de un resumen es informar, por lo tanto, es objetivo, no emite opiniones ni juicios de valor. Es una paráfrasis, ¿ok? El resumen recaba ideas principales, discriminando las ideas secundarias, lo que da por resultado un escrito conciso, completo y preciso, que condensa de manera coherente y lógica lo esencial del texto original. El resumen sirve para no tener que leer el texto original, puesto que contiene la idea general y lo más importante de él, así como las conclusiones del autor del texto original. Debe ser entendido por sí mismo, independientemente del texto de donde se extrajo. El resumen debe contener dos niveles: lo que el autor del texto original quiso decir y lo que quien lo elabora considera lo más importante. ¿Ok? Estas definiciones, recuerden que las tienen que pasar a su cuaderno. Entonces, de lo que yo les acabo de decir, pues elaboren una definición. Sobre todo el principio es como lo más exacto en cuanto a una definición. Ahora vamos a ver qué esquema tiene el resumen y de qué partes tendría que componerse. El resumen tiene una introducción, un desarrollo y un cierre o conclusiones. En la introducción, ¿qué debe de ir? Debe de ir el tema, que sería la idea principal, la postura del autor con respecto a ese tema, las teorías, los conceptos y los teóricos. Recuerden que muchas teorías pues se complementan entre sí o se discuten con otras teorías o están realizadas por varios autores a lo largo del tiempo. El desarrollo. Ahí se ponen la definición de las teorías y los conceptos, las opiniones y puntos de vista del autor, sus argumentos, la interrelación de los subtemas con el tema principal. Eso es lo que debe de ir en el desarrollo. Ahora, el cierre o conclusiones del autor, ahí es muy importante, son las conclusiones del autor, no las conclusiones de ustedes o lo que ustedes creen, son las conclusiones del autor. Son las conclusiones sobre el tema a los que llegue el autor, se parafrasea en caso de que sean explícitas, en caso de que no hayan, se elaboran. Si en el texto que ustedes leyeron no hay conclusiones como tal, ustedes de todo lo importante de ahí deben de decir cuáles son las conclusiones para el autor.
no para ustedes, sino para el autor, ¿ok? Muy bien. Ahora, tiene que ser objetivo, no se dan opiniones y no se escribe en primera persona. Ya después veremos qué es esto. El resumen establece una serie de respuestas, ¿ok? El resumen sirve para que la persona que lo va a leer sepa rápido muchas cosas. Si tiene alguna duda, se lo resuelve muy pronto. Entonces, las respuestas serían quién, cuándo, dónde, por qué, con qué motivo, para qué, en qué contexto, a qué se contrapone, cómo se interrelaciona, qué se excluye, por qué es relevante, etcétera. Todos los textos que ustedes han estado leyendo desde que entraron a la universidad en distintas materias, pues tienen una teoría, tienen un teórico, y aquí es donde el resumen tiene que establecer todo este tipo de preguntas, de respuestas, de interrelacionar, ¿ok? Ahora, ¿qué requiere que se haga el resumen? Pues las siguientes actividades. La primera sería cancelar, que es cuando se suprimen palabras, ¿ok? Va suprimiendo párrafos, va suprimiendo palabras, va haciendo una discriminación de cada uno de los temas hasta llegar a lo más importante que nos llevaría a seleccionar. Seleccionar se refiere a que de esos párrafos o de esos temas vamos a ver cuáles realmente son esenciales. Cuando ustedes tienen un texto, lo subrayan y después sacan notas. Eso podría ser precisamente esta cuestión de seleccionar, lo más importante. Después viene otro que es generalizar, que es sustituir las palabras por una que tenga un significado más amplio. Esto les voy a poner un ejemplo. Si estamos hablando, por ejemplo, de animales, tigre, león, pantera, cocodrilo, pues no decimos todos, mejor decimos animales. Acuérdense que es muy concreto. Y también debemos de construir. Construir quiere decir que de muchas palabras o de una explicación muy larga tenemos que sintetizarla. Entonces, en lugar de hacer referencia a grupos de neuronas con características unitarias que establecen relaciones, podríamos decir redes neuronales, ¿ok? Entonces somos muy concretos y hacemos específicamente términos o conceptos cuando estamos haciendo un resumen o utilizamos los que dijo el propio autor. ¿Ok? De esto que acabo de decir, de este video, váyanlo viendo, vayan sacando notas, esas notas las van a pasar a su cuaderno y tiene que venir de cada uno de los puntos que acabo de decir. Como pudieron observar, el PowerPoint, pues tiene el concepto como tal, pero la definición es la que ustedes tienen que poner o elaborar. Muy bien. Bueno, pues hasta luego y recuerden hacer de su vida una gran producción. Gracias.